Hola, Dios te bendiga. Me complace una vez más poder compartir contigo mi sermón de esta semana titulado Jesús sana a un paralítico. Tomaremos en cuenta no solo uno, no solo dos, tres libros de la Biblia, tres libros sinópticos. El primero de ellos será Mateo en capítulo 9, el segundo será Marcos capítulo 2 y el tercero Lucas capítulo 5, donde habla la historia de que Jesús sanó a un hombre paralítico. Creemos que el Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, fue a establecer el reino de Dios y a deshacer toda obra de las tinieblas. Es por eso que si hoy te sientes paralítico, paralizado en algún área de tu vida, tan solo es que te acerques a Jesús y serás libre de toda parálisis. Comenzamos con Mateo capítulo 9, verso 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Leeré en versión Reina Valera 1960. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Mateo hace tan solo unas acotaciones específicas del evento. Mateo tan solo da unas pocas claridades. En cambio, cuando empezamos a leer Marcos capítulo 2, nos amplía un poco el panorama en detalles específicos que Mateo no los aclara acá. Y en Lucas, en sus estudios, nos da una amplitud de detalles que aún Mateo y Marcos no tienen en sus escritos. Por eso te digo que vamos a compartir estos tres libros sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Ya entendiendo la claridad, la base del mensaje de que Jesús sanó a un paralítico y que porque ese se lo trajeron, la fe de ellos, de unos ellos, que vamos a ver quiénes son, este hombre recibió el perdón de sus pecados y recibió la sanidad. Tomaré acá también como idea principal de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino del cielo a la tierra a establecer el reino de Dios y a deshacer toda obra del diablo. Para entender un poco más, acá vamos a estudiar un poco el contexto de lo que ocurrió antes de Jesús llegar a esta ciudad, como lo dice el verso 1, y vino a su ciudad. ¿Qué hacía Jesús antes si él vino? Él estaba antes en la ciudad de Gadara liberando a 2 endemoniados. Pero Jesús sale de esta ciudad por motivo a que los habitantes ruegan que Jesús salga a sus contornos, ya que había ocurrido un evento. Y es que al ser estos hombres endemoniados libres, estos demonios buscan un cuerpo donde habitar, donde entrar. Y le piden permiso a Jesús para entrar en unos cerdos, quien termina yendo y cayendo al mar, muriendo ahogados. Estas noticias llegan a los habitantes, dueños de los cerdos, y le ruegan a Jesús que por favor salga a sus contornos, porque han visto que esta liberación ha traído pérdidas para sus vidas. Hay cosas que suceden para el bien de nosotros, pero no entendemos que Jesús vino fue a deshacer las obras del diablo. Pues comenzaremos con la primera parte del verso de Mateo capítulo 9, verso 1, que dice que entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Para conocer cuál era esta ciudad, porque acá no dice Mateo el nombre de la ciudad, e investigándolo encontramos que Marcos capítulo 2, verso 1 nos dice que es Capernaum, la ciudad conocida como la ciudad de Pedro y Andrés su hermano. Pedro, en quien también Jesús había hecho milagros sanando a su suegra. Vemos como en el capítulo 8 del mismo libro de Mateo, versos 14 al 17, dice que Jesús había ido a la casa de Pedro. Aún algunos estudios pueden decir
que esta casa donde había sido este milagro, este joven paralítico, este hombre paralítico, sea la misma casa de Pedro, ya que se había difundido la fama del Señor Jesús luego que sanó a la suegra de Pedro, quien tenía una fiebre muy alta. Los demonios que le traían a esa casa eran libertados y todo enfermo que traían eran sanos. No dice unos pocos, dicen todos los enfermos eran sanos. Esto se había creado en esta casa, una casa de testimonio de milagros, de cuando llegaba Jesús algo ocurría. Y hoy en tu casa ocurrió un milagro si tan solo dejas que Jesús entre en ella. Así que hoy te quiero compartir y seguir este mensaje. Y dice, y le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Mateo 9:2. Luego vamos a entender que este paralítico era traído por ¿quiénes? ¿Quiénes se lo trajeron? Dice solamente que le trajeron un paralítico en Mateo. Marcos y Lucas nos dice que fueron unos hombres. Marcos en el capítulo 2, verso 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Marcos nos menciona que fueron 4. Y luego Lucas nos dice quiénes eran. Lucas 5:18. Y sucedió que unos hombres, fueron 4 hombres que cargaron a este paralítico, que lo trajeron a Jesús. Pero ¿cómo fue el evento? Tuvieron que superar obstáculos. Pero hay un punto que es al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cuál fe? ¿Qué vio Jesús en ellos? Veamos lo que dice Marcos capítulo 2 verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El objetivo de ellos era llevar a este paralítico ante Jesús. Ellos tenían que vencer obstáculos. Obstáculos, entre ellos, lo menciona Lucas y Marcos, eran la multitud, personas que estaban aglomeradas en esta casa. Tanto así que habían personas fuera de la puerta escuchando el mensaje de Jesús. Y no solamente eran los que iban a buscar su milagro, también eran los escribas que estaban ahí pendientes y vigilantes de cada cosa que hacía Jesús, para luego acusar de que Jesús estaba haciendo blasfema, que estaba haciendo lo que le corresponde a Dios, porque no reconocían que Jesús es Dios. Por eso luego Jesús, en el verso 2, parte B de Mateo 9, dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto causó disgusto entre los escribas que sabían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesús, mostrando que es Dios, les dice esto a este joven o a este hombre paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no solo estaba manifestando que Dios estaba con él, porque ya muchos sabían de que el poder de Dios estaba en Jesús, de que Jesús estaba respaldado por el Señor para hacer esos milagros, para hacer esas señales y para expulsar los demonios. Jesús tenía que saber, y en este caso ellos saber, de que Jesús estaba ungido por el Espíritu Santo, que había poder de Dios en Jesús. Tal es el caso como en la parte natural. Para que se ejecute una orden, este caso tomando en cuenta como ejemplo a un presidente, esto es tomado, ¿por qué razón? Porque hay una autoridad. Jesús estaba manifestando la autoridad de ser Dios y la autoridad para perdonar pecados. Jesús, el único que puede perdonar pecados y el único que puede hacer estas señales, estaba manifestando a los escribas que no comprendían lo que Jesús estaba haciendo. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 1:3. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. Jesús, al soltar la palabra, estaba mostrando que en el mundo espiritual lo que él hablara se ejecutaba y se evidenciaba luego en el mundo natural. Así como un hombre natural de autoridad, cuando da una palabra, sus subordinados corren y hacen lo que él dice porque es autoridad. Y el deber de subordinados es ejecutar la palabra. Así es en el mundo espiritual. Jesús soltaba la palabra y el mundo espiritual que reconoce como autoridad de Hijo de Dios va tras esa palabra y se hace lo que Jesús dice. Aquí viendo un milagro de sanidad sobre este hombre paralítico. Estos hombres, sabiendo de que solo en Jesús había respuesta, vencen todos los obstáculos.
Tanto así que para poder llevar este hombre paralítico delante de Jesús, ellos tenían que subir al techo. Y en la antigüedad las casas eran hechas con unas escaleras en la parte exterior, la cual daban a la terraza o el tejado, que fue donde ellos, por ahí fue donde llevaron al paralítico, abrieron el techo y tuvieron que usar sogas. Y tuvieron que hacer ese trabajo con mutuo acuerdo, una comunión entre ellos como buenos amigos. Dice la palabra que abriendo el techo, lo llevaron delante de Jesús y lo pusieron ahí. A que Jesús hiciera lo que tenía que hacer, establecer el reino de Dios y a deshacer toda obra del diablo. Por eso Jesús le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los hombres, los amigos, estaban viendo la necesidad de este hombre física, su parálisis. Pero Jesús estaba viendo la necesidad más grande del ser humano, y es que sus pecados sean perdonados. Por eso se conmueven los escribas y se colocan en alarma y ven de que Jesús ha dicho que los pecados son perdonados. Y le dicen blasfema. ¿Por qué está blasfemando si solamente Dios puede perdonar pecados? Y Jesús le dice en el verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús, dando claridad acá de lo que es el reino de Dios, le dice levántate, levanta del estado de postración, le dice toma tu cama, esa condición vieja la cual te identificaba como paralítico, y vete a tu casa. Testifica a otros de lo que Dios ha hecho contigo hoy. Y yo no sé por lo que estás pasando hasta ahora, qué área de tu vida estén paralizadas, pero te quiero animar a que venzas todo obstáculo, que tengas confianza en Dios, que busques ayuda y que sepas que Dios nunca te ha dejado solo. Dios sabe lo que necesitas. Dios solo quiere que te acerques y Él hará lo que tú necesitas. Primeramente sanar tu alma y luego verás como resultado que todo lo que veías contrario por causa de los obstáculos que venciste, pudiste lograr el milagro del cielo. Y aquí tengo una pregunta de reflexión para concluir mi mensaje. ¿Qué está causando la parálisis en mi vida que no permite que avance? ¿Cuento con buenos amigos que me lleven a estar delante de Jesús? ¿Estoy dispuesto a vencer los obstáculos? En este caso, como estos 4 hombres tuvieron que vencer las multitudes para llevar a este hombre paralítico delante de Jesús, pasar por encima del techo y tener que hacer una abertura y introducir a este hombre. ¿Está dispuesto a vencer estos obstáculos para llegar a los pies de Cristo? Y como última reflexión, y cuando me levante, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer luego del milagro que estás pidiéndole a Jesús? ¿Ya sabes para qué quieres tu milagro? ¿Cuál es el propósito de este milagro? ¿Cuál es el propósito de salir de la parálisis? ¿Qué quieres hacer? Jesús le dijo al paralítico, vete a tu casa, en pocas palabras, testifica lo que ha hecho Dios en tu vida, testifica a familias, amigos, conocidos, para que tu testimonio también haga que otros glorifiquen al Señor. Y como dice en el verso 9:8, capítulo 9, verso 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Y conclusión, solo la fe en Jesús hará que venzas todo obstáculo. Por más cantidad que se te presenten, no te rindas, solo avanza, confía y pide ayuda. Siempre habrá una manera y ir rompiendo lo que limita tu milagro. Dios ya lo sabe. Dios solo quiere que te acerques. Aplicación. Empezaré a dar paso de fe venciendo la parálisis. Si no puedo, pediré ayuda, pero algo hay que hacer. No te dejes vencer. Jesús es la respuesta a tu necesidad. Jesús no mira lo de afuera, Jesús mira lo que hay en tu corazón. Y hoy es puesta a prueba tu fe para que avances y venzas todo límite, todo obstáculo que impide que llegues a los pies del Maestro. Dios te bendiga. Jesús es el único que puede vencer la parálisis. Bendiciones.